San Claudio de la Colombier, apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Fue director espiritual de Santa Margarita María Alacoque. San Claudio de la Colombier tiene el honor de haber sido el director espiritual de la propagadora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Alacoque. Nació en Lyon, en Francia, en 1641, de familia muy piadosa y acomodada. Al principio sentía mucho temor al entrar a una comunidad religiosa, llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas. Adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. El gran estudiante San Claudio fue admitido y en la ciudad de Avignon hizo su noviciado, y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. En el año que fue declarado santo San Francisco de Sales, en 1665, los superiores se encomendaron a Claudio que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la Visitación. Y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de San Claudio, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía al público, porque la lectura de un sermón le quita muchísima de su vitalidad, pero antes de proclamarlos se esmeraba por ponerlos en escrito. En Avignon, en Inglaterra y en París, San Claudio impresionó muy provechosamente a los que lo escuchaban predicar. Uno de los provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió de Santa Margarita. Cuando San Claudio cumplió 33 años, se propuso después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades, y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo, y a dirigir cuantas almas pudiera por el camino de la santificación. En 1675, el padre Claudio fue nombrado superior del colegio de los jesuitas, en Paray, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas, y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Le había contado a un sacerdote las revelaciones y apariciones que le había hecho el Sagrado Corazón de Jesús. Pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo eso eran engaños del demonio. Entonces ella se dedicó a pedirle a nuestro Señor que le enviara un santo y sabio sacerdote que la comprendiera, y su oración fue escuchada. Escribe así Santa Margarita: el padre San Claudio de la Colombier vino a predicarnos un sermón, y mientras él hablaba, oí en mi corazón que Jesucristo me decía: he aquí el sacerdote que te he enviado. Después del sermón fui a confesarme con él, y me trató como si ya estuviera enterado de lo informado que me estaba sucediendo. En la segunda confesión que hice con él, informé que yo seguí una gran aversión y una repugnancia a confesarme, y me dijo que me felicitaba por eso, pues con vencerla a tal aversión podía ver cumplir aquel mandato de Jesús que dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Este piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría y demostrando un gran respeto por mi alma. Me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón, y con sus consejos me consoló muchísimo. Me insistía continuamente que aceptara cada día que se cumpliera en mí toda la santa voluntad de Dios, permitiera que me sucediera, y me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir las comunicaciones divinas con fe y humildad. San Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el Sagrado Corazón escogió para hacerle sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción del corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra, y ahí, como predicador de los altos empleados del gobierno, San Claudio logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era el de la devoción al Sagrado Corazón. Pero los protestantes, que eran muy poderosos en aquel país, le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Solo la intervención del rey Luis
XVI de Francia, logró que no lo matara, pero los meses pasados en la prisión lo destruyeron casi por completo en su salud. San Claudio fue expulsado de Inglaterra a Paray-le-Monial, la ciudad donde propagó a todo el mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad, y así sucedió, el 15 de febrero del año 1682. Santa Margarita recibió una revelación en la cual se le decía que el padre Claudio ya estaba en el cielo. El Papa Juan Pablo declaró santo a San Claudio en el año 1992. San Claudio de la Combier ruega por nosotros.